Un saludo, a mi grupo y yo vamos a exponer sobre la lectura de forma y función, donde empezamos con este pequeño mapa conceptual donde se analiza si la forma sigue la función en arquitectura. Explicamos un poco de cómo la arquitectura nace de una necesidad donde la función puede ser utilitaria, social y estética. También se muestra que la forma no depende solo de la función, sino del contexto, la cultura o la intención plástica. Se comparan dos posturas, la clásica, donde la forma responde directamente a la función, y la contraparte que afirma que la forma también comunica significado y emoción. Y finalmente explicamos cómo los elementos como la ornamentación, la percepción y las leyes de Gestalt influyeron en la composición arquitectónica. La arquitectura nace principalmente para responder a una necesidad. Quiere decir que primero existe una función y a partir de eso aparece la forma arquitectónica. Esa idea fue muy importante dentro del funcionalismo moderno y fue resumido por Louis Sullivan con la frase "la forma sigue a la función". Por ejemplo, en arquitectura moderna eso se puede ver en proyectos donde la distribución, la estructura y la forma del proyecto están organizadas según las actividades que ocurren dentro. La idea era eliminar elementos innecesarios y hacer una arquitectura más lógica y funcional. Pero también el autor critica un poco esa idea tan rígida, ya que ahí aparece el ejemplo del Panteón de Roma. Por ejemplo, este edificio tiene una función estructural clara, pero las columnas realmente no sostienen la estructura principal. Entonces, no todo en la arquitectura responde únicamente a una función utilitaria, sino también existen elementos simbólicos. Eso demuestra que la arquitectura también comunica un significado. Después también se compara la arquitectura con otras artes, por ejemplo, como con la poesía. Ahí se entiende que la forma también puede transmitir ideas y emociones, al igual que en un poema. Por eso la arquitectura no solo debe resolverse de manera práctica, sino también tiene que generar una experiencia espacial y estética. Otro punto importante es la economía en arquitectura, pero no se habla de una economía tan literal con dinero, sino una economía estética. O sea, lograr el máximo significado con el mínimo de elementos. Eso se relaciona con la imagen del grabado japonés, donde con pocos trazos se consigue mucha expresión visual. En arquitectura sería algo parecido a diseñar espacios claros sin exceso de elementos. En esta parte se explica un poco de la relación entre forma y función. Primero tenemos la postura funcionalista, que plantea que la forma se adecua a la función, es decir, que la arquitectura debe responder principalmente a necesidades prácticas y utilitarias. Sin embargo, el autor critica que la arquitectura solo se rebusca la parte funcional. Explica que la forma no depende solo de la utilidad, sino también de aspectos simbólicos, culturales y estéticos. Por esa razón aparece una contraparte al funcionalismo rígido. La lectura menciona que la forma puede interpretar, expresar o incluso contradecir la función. Entonces, la relación de forma y función es un poco más compleja. Los ejemplos ayudan a entender esta idea. Como nos mencionan en la lectura, un lápiz que representa la función utilitaria, porque su forma facilita escribir. En cambio, una cuchara o una silla muestran que una misma forma puede asumir distintos formatos y significados. Finalmente, se tiene la capilla de Ronchbach de Le Corbusier, mm, donde se representa una búsqueda intencional de la forma. Aquí la arquitectura ya no se entiende solo como utilidad, sino también como expresión y significado. Y personalmente considero que limitar la arquitectura solo a función hace que se pierda la arquitectura. Un edificio no solo debe resolver necesidades prácticas, sino debe transmitir identidad y significado. Pero en realidad actualmente muchos proyectos priorizan únicamente la eficiencia y dejan de lado la experiencia espacial. Por eso creo que la arquitectura necesita un poco más de equilibrio. Continuando con el tema, la lectura explica que la forma arquitectónica no depende únicamente de la función, sino también de la manera en que es percibida y compuesta. En primer lugar, el texto diferencia dos conceptos importantes: forma y formato. La forma corresponde a la estructura y organización del edificio, mientras que el formato se relaciona con su apariencia. Por ejemplo, una vivienda puede pasar de un estilo moderno a uno colonial, mediterráneo o Tudor sin modificar su función. La teoría de la Gestalt explica que percibimos las formas como un conjunto organizado.
Algunas leyes como proximidad, semejanza y continuidad ayudan a generar unidad visual y armonía arquitectónica. Posteriormente, Le Corbusier cambió la manera de entender la arquitectura. En la obra Capilla de Notre-Dame-du-Haut, ubicada en Ronchamp, Francia, reutiliza una búsqueda intencional de la forma, la luz y los volúmenes, alejándose de una visión estrictamente funcionalista. Esta idea también se relaciona con la intención plástica que consiste en integrar espacio, escala, proporción, luz, materiales, textura y color en una obra arquitectónica. Como conclusión general, el texto demuestra que la arquitectura no puede entenderse a partir de un solo elemento, ya que forma, función y estructura trabajan de manera relacionada y se complementan entre sí. Además, el diseño arquitectónico no depende únicamente de resolver necesidades prácticas, sino también de la percepción, la experiencia y la intención del arquitecto. Finalmente, con la evolución del pensamiento arquitectónico y la llegada del posmodernismo, surgió una mayor libertad en el diseño, permitiendo nuevas formas de expresión y ampliando la posibilidad de la arquitectura. Como